Saludos mundo. Saludos mis queridos enemigos. Soy Anon 5599. Hay sustanciales diferencias en los procesos de cambio de las sociedades, pongamos por ejemplo, alemana y española, en el período de sus respectivas postdictaduras. En Alemania, los miembros del partido que habían salido de la guerra sin haber sido acusados y condenados por los crímenes nazis durante la guerra, aun y habiendo sido partícipes de ellos en mayor o menor grado, ocuparon sus lugares de trabajo y llevaban una vida de lo más normal, como unos ciudadanos más. No era nada extraordinario sino de lo más común que, por ejemplo, los soldados del campo de Auschwitz tras la guerra ejercieran de profesores, carpinteros, policías, panaderos. El pueblo alemán quería olvidar y pasar página, al tiempo que reinstauraban la nueva Alemania democrática y no escatimaron silencios y complicidades. Aquí, al igual que en Alemania, los fascistas habían tenido, aunque a diferencia de los alemanes que no tuvieron tanto tiempo, 40 años de vida plácida y feliz como ganadores de la guerra. Tras la muerte del dictador el país estaba en sus manos. Copaban los principales centros de poder del país. El mundo empresarial, financiero, militar, para no marearos mucho. Nunca abandonaron el poder en España, a diferencia de Alemania, porque a los criminales alemanes los acabaron sentando en el banquillo y pudieron así, por fin, sanear la sociedad alemana, reformar el derecho penal y prohibir el nazismo en todas sus manifestaciones, de modo que no haya nunca más un partido nazi, ni una fundación ni nada que se le parezca. Aquí nunca se juzgó al fascismo ni a los fascistas, porque y como señalé en la primera parte de estas entregas, la ley de amnistía del 78 lo hacía imposible. Era una tramposa ley de impunidad para nuestros criminales. Aquí, a diferencia de Alemania, nos faltó un Fritz Bauer. Este hombre, fiscal general de Alemania durante ese periodo, marcó la diferencia. Formó un equipo con 3 fiscales que reunieron las pruebas y los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración y pudieron llevar a los criminales a la cárcel, como por ejemplo a todos los vigilantes del campo de Auschwitz, que fueron reconocidos y se pudo demostrar que participaron de las ejecuciones y torturas a los presos. La detención, por ejemplo, por parte del Mossad israelí de Adolf Eichmann, no habría sido posible sin Fritz Bauer, que puso a los judíos tras la pista del criminal nazi en Argentina. Encontraréis multitud de referencias de este personaje histórico alemán, incluida una película excelente como La conspiración del silencio, de un hombre que fue determinante en ese proceso de transformación de la sociedad alemana en la década de los 60 especialmente. Aquí bueno, pues ya lo estáis viendo, sufriendo y comprobando cómo están las cosas en ese sentido. Los Martín Villa Ovilla y el Niño, por poner 2 ejemplos de criminales fascistas reconocidos y reconocibles, nunca se sentaron en el banquillo porque nos ha faltado ese Fritz Bauer. Tuvimos un juez Garzón, que ya sabemos todos cómo acabó, tras aquella trampa orquestada para sacarlo de la Audiencia Nacional y de los juzgados, por unas escuchas a unos detenidos supuestamente ilegales. La famosa ley de amnistía, por otro lado, ya ha sido motivo de quejas reiteradas de la ONU, que ha instado al gobierno español a modificarla en tanto que contraviene los principios de la organización y hace imposible juzgar en España los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra y posteriormente. Obviamente a los diversos gobiernos democráticos españoles señalados, les ha importado un pimiento choricero las advertencias y avisos que solo quedan en eso, y en un alarde de superinteligencia te salen por la tangente, en un momento dado, diciendo que no somos los que más avisos y advertencias recibimos por parte de la ONU o alguno de sus comités, como si tal cosa nos eximiera de toda responsabilidad. Llevan más de 80 años saqueando el país, emponzoñándolo, corrompiéndolo pueblo a pueblo, metro a metro, palmo a palmo. Es cierto que algunas personas han intentado luchar, tras la muerte del dictador, por la transformación de nuestra sociedad y hacer viable el tránsito hacia un país plenamente democrático, que no tenga envidias de otros y progrese al mismo ritmo que los demás en todos los sentidos. Pero el enemigo es y se sabe fuerte desde sus posiciones de control del Estado, de sus instituciones, dueños de las principales empresas del país, al mando del poder financiero, poseedores y controladores de los principales medios de comunicación, que manipula sin rubor alguno la información y crea corrientes de opinión a su conveniencia, a través de los voceros a sueldo que todos podemos reconocer y conocemos, sin menospreciar ni un ápice la influencia que ejerce una secta dañina como solo lo puede ser el Opus Dei, que se sienta los viernes en el Consejo de Ministros con varios de sus acólitos preservando los intereses religiosos.
¿Sabías que, por ejemplo, y a diferencia de todos los ciudadanos de este país, la Iglesia puede registrarse como propietaria de una finca o parcela que no tenga inscrito propietario alguno, pasando a ser dueña de ella sin que nadie se la haya vendido, cedido, donado? Por la cara, como se dice vulgarmente. Y les ampara la ley, dicen. Por ese procedimiento se han hecho con multitud de propiedades a lo largo y ancho de todo el país por las que, encima, no pagan impuestos. Sigue creyéndote, si te da la gana, que España es aconfesional y todos esos cuentos que te cuentan. No nos engañemos. España hoy es muy azul, más azul y facha que nunca, y hoy los fachas desbordan como la leche hirviendo prepotencia por los cuatro costados. Un nuevo ejemplo lo tuvimos ayer escuchando a la responsable de comunicación de Rajoy, Carmen Martínez Castro, que se moría de ganas de hacerles un corte de mangas y decirles que se jodieran, a los pensionistas que se manifestaban por sus pensiones y pitaban a Rajoy, emulando, la susodicha caballera por cierto, a la hija del mafiosillo y pedófilo, aquel de Castellón, el Fabra, que desde la bancada del Congreso también deseó la jodienda para los parados, como bien recordaréis. No vamos a mejor. Y con lo que vais a poner en Moncloa cuando acabéis con Rajoy, los conflictos ahora mismo abiertos para el Estado no van a mejorar sino probablemente a empeorar, porque Rivera, como he dicho muchas veces, sin bronca, si un colectivo o comunidad que enfrentar ante el resto, para que él pueda presumir de ser más español que nadie, no crece. Si Rajoy ha logrado hacer bueno a Zapatero en el conjunto del análisis global de los dos presidentes, que parecía imposible con Zapatero, Rivera va a hacer bueno al que ha sido el peor y más corrupto de todos los presidentes que hemos padecido, y eso que nadie o casi nadie puede discutir, que con Rajoy España ha sufrido una evidente involución democrática, y que nuestra imagen en Europa, y el mundo como país democrático, se ha resentido notoriamente a raíz del conflicto catalán, que ha llevado a las cotas de ridiculez de nuestro sistema judicial y de nuestros jueces a nivel internacional, que nunca antes había alcanzado. La democracia sigue sin llegar al sistema judicial español, prueba de ello es el último informe Greco, del que ya hemos tratado anteriormente en otros posts, que insta al gobierno español en una serie de medidas para combatir la corrupción, a modificar el sistema de elección de los jueces, sobre todo en los altos tribunales, dando más protagonismo a estos a la hora de la elección, y a su vez restándole ese protagonismo a los representantes políticos. Si esperas que esa chusma haga algo al respecto, esperas demasiado. Es vital para ellos, la clase política y sobre todo el gobierno y, sobre todo, este gobierno corrupto como ninguno otro, que haya unos jueces afines que les faciliten las cosas, como fiscales que afinen acusaciones falsas a rivales políticos, y que complementen y completen la plantilla de funcionarios del Estado como cómplices de esa corrupción. Porque corrupción no es solo llevarse la pasta, como bien sabéis. Fue la corrupción judicial la que acabó con Garzón o con el Pidió Silva, otro ejemplo más de los tejemanejes del poder contra alguien que les resulta molesto. Por definición, una ley mordaza es una anomalía, una contradicción en toda regla en un país que presume de democrático y de no sé cuántas cosas más, que no son más que pura falacia. Pero transigimos con todo, aunque últimamente algunos colectivos como el de los pensionistas y el de las mujeres, están saliendo más a la calle en reivindicación de sus derechos, entre otras cosas porque no se sienten ni representados ni defendidos por nadie. Quizás sea mucho mejor así. Que la gente se dé cuenta de que no puede contar con aquellos que supuestamente deberían hacer bandera de sus reivindicaciones, porque hoy los partidos políticos de la oposición es España no ofrecen soluciones a los graves problemas de la ciudadanía, inmersos como están en la lucha por su propia supervivencia. Evidentemente que el mayor responsable es el Pedro Laroe en tanto que tiene mayor representación parlamentaria. Pero si ya hacía tiempo que ese partido había traicionado y vuelto a traicionar a sus bases y su electorado en multitud de ocasiones, el ejemplo paradigmático de cuál es la posición real política del PSOE, lo tuvimos en aquel vergonzoso acuerdo que alcanzó con CS en materia económica, en la frustrada intención de hacer presidente a Pedro Sánchez, que concedía a CS la posibilidad de imponer nada menos que el 80% del programa electoral conjunto en materia económica a los naranjas, que es como sabéis la madre de todas las políticas. Más recientemente y como han dejado bien claro la inmensa mayoría de los dirigentes socialistas que se llaman de izquierdas e incluso, no te lo pierdas, republicanos cómodos con esta monarquía, sus aliados son los de CS ante, sobre y por encima de Podemos, que aun y siendo de izquierdas son sus enemigos, porque no hicieron presidente a Pedro Sánchez, que aspiraba a gobernar con un programa económico de la derecha liberal de CS.
Siempre nos quedará soñar con una democracia real en España que revoque este fraude, algún día. Continuaremos. A más ver. El conocimiento es libre. Somos legión. No olvidamos. No perdonamos. Soy Anon 5599.